Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a una aula más. Nuestras clases with Teacher Rommel. Esta clase va para los chicos del quinto A y B en el Instituto Hermano Miguel Lasalle de Atuntaquí. Y obviamente también para todos aquellos que estén con ganas de aprender inglés de la escuelita y de todo lado. Vamos a ver. The title is The Creation of the Round Table on page 36 on your social studies book. So, vamos a hacer esto en español y en inglés también para que los padres de familia puedan ayudarles en casa y sepan qué o de qué manera tienen que practicar para las tareas. Aquí abajo yo tengo el verbo to be y el verbo auxiliar, conjugado y sin conjugar. Entonces, como ustedes saben, la tarea de ellos es traducir los textos que vemos aquí al español. Además, vamos a practicar de la siguiente manera, haciendo afirmaciones, negaciones y preguntas sobre el texto. Por ejemplo, nos dice: This is Arthur, a good and fine king. He is wise and powerful. Aquí tenemos dos ejemplos de oraciones con el verbo to be. Para ello, identificamos el verbo to be. Is, en este caso, dos veces. Es justo este verbo. Is. Para transformarlo en pregunta, sus pequeños ya saben que deben poner primero el verbo to be. De esta manera. Is this a good and fine king? Is Arthur a good and fine king? Is he wise and powerful? Y a manera de negación, this is not Arthur, a good and fine king. He is not wise and powerful. Continuamos con un poco más. And he and his knights fight against violent and cruel kings. En este caso, no tenemos verbo to be, pero tenemos el verbo fight, pelear. Cuando nosotros nos encontramos con un verbo de acción, para hacer preguntas y negaciones debemos recurrir al verbo auxiliar, do y das. Pero al haber dos alternativas, una es correcta y la otra es incorrecta. Para ellos debes fijarte en el sujeto. El sujeto de la oración es el rey Arthur, perdón, él y sus caballeros. Entonces es un plural, ellos, they. Por lo tanto, vas a escoger do, no das, porque das es para la primera, es para la tercera persona, perdón. Solo he, she, it utilizan das. Los demás pronombres necesitan do. Para hacer pregunta quedaría de la siguiente manera: Does he and his knights fight against violent and cruel people? O en plural, do he and his knights fight against violent and cruel people? Seguimos. King Arthur rules over Clarence, Cornwall, Gore, Merith, Suggels, and many other kingdoms. Estos son los kingdoms, los reinos, y dice que él gobierna sobre ellos. Para que sea pregunta, como tenemos de sujeto al rey Arturo, King Arthur, la pregunta iría con does. Does King Arthur rule over Clarence? Noten también cómo se conjuga el verbo rule con la S, porque estamos hablando de King Arthur, una tercera persona, y en presente simple hay que conjugar con la S. Seguimos. Everybody loves Arthur. Nuevamente un ejemplo de el verbo amar conjugado para la tercera persona. Loves.
But his knights are aggressive and rude. Aquí tenemos un ejemplo del verbo to be. La palabra are se ve claramente ahí. His knights are. Para transformar esta en pregunta, fácil. Colocamos primero el verbo to be. Are his knights aggressive and rude? Y en forma de negación, his knights are not aggressive and rude. Knights, knights, be brave with your enemies, but be kind with your people. To be gentle is not to be weak. Recuerden que su tarea también es traducir para saber qué es lo que está diciendo ese pequeño párrafo que tenemos ahí de diálogo. Continuamos con la siguiente página, 37. Dice: Camelot, King Arthur rules Britain with justice. He lives in Camelot. Nuevamente, el sujeto de la oración, siempre al principio, King Arthur. Verbo rules, que significa gobernar. Britain, que es Bretaña, with justice, con justicia. He lives in Camelot. Tenemos dos verbos conjugados, el verbo rule y el verbo live, con la letra S. ¿Por qué? Porque nos referimos al pronombre he, a la tercera persona, él. Imagine por un momento que en lugar de King Arthur encontraríamos you. En el momento en que nuestro pronombre es you, rule ya no necesita la conjugación. Noten aquí también que dice he, el pronombre he necesita la conjugación, entonces va con la S. Pero si tuviéramos el pronombre I, la primera persona, no necesitaríamos conjugación con la letra S en el presente simple. Let's continue. King Arthur invites knights and nobles to Camelot. Una vez más tenemos de sujeto a el rey Arturo, un pronombre he. Invite, que va conjugado con la S. Invites. Para que sea pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Utilizar el verbo auxiliar das, porque das corresponde a he, she, it. Quedaría de esta forma. Does King Arthur invite knights and nobles to Camelot? Y a forma de negación, King Arthur does not invite knights and nobles to Camelot. Esta vez ya sin la conjugación primera de la S, pero colocándola en does, justo aquí. But each man believes he is more important than the others. My family is more honorable. Nobles don't fight with the king. Dos ejemplos con el verbo to be y con un verbo de acción, fight. Ustedes ya saben qué hacer, que tienen que hacerlo pregunta y negación, o afirmación en todo caso. La primera: My family is not more honorable. Is my family more honorable? Nobles fight with the king. Nobles don't fight with the king. Do nobles fight with the king? And there we have the king. King Arthur shows up. And let's move to page 38. On page 38, unfortunately, we cannot continue for a long time because the video becomes very heavy and has problems when I upload on YouTube. So we are going to go very fast for some of the expressions. For example, this one. I want to sit next to the king. Yo quiero sentarme cerca del rey. Para hacer pregunta necesitamos identificar el sujeto y el verbo. De sujeto, I, yo, primera persona. Verbo want, querer. Como es verbo de acción, necesitamos verbo auxiliar. Does o do. Does o do. En este caso, como nuestro sujeto es la primera persona, necesitamos
do. No necesitaríamos das. Nos quedaría así. Do I want to sit next to the king? O a manera de negación, I do not want to sit next to the king. Let's continue por un poco más con esto. Stop, knights, stop, gentlemen. This is my seat. Un ejemplo más con el verbo to be. Para que sea pregunta, is this my seat? Negación. This is not my seat. I don't think so. Do I think so? I do think so. Let's continue with more. Please forgive us, my king. It's my fault. Nuevamente un ejemplo con el verbo to be. It is my fault. Para que sea pregunta, is it my fault? Negación, it is not my fault. Don't apologize. Come back tomorrow. Vamos a la siguiente. Aquí vamos con, a ver, esta oración pequeña. Perfect, I love it. I love it. Para que sea pregunta, do I love it? Negación, I do not love it. Use a round table. There aren't tops and bottoms in a circle. Aquí tenemos un ejemplo de negación con el verbo to be, con el verbo are. ¿Por qué con are? Porque estamos hablando de, dice, tops and bottoms, topes y lugares bajos en un círculo. Esta es la historia. Ustedes recuerden que tienen que traducirla para saber qué dice. Y su tarea se trata más que nada de poder transformar a preguntas, negaciones y afirmaciones. Finalmente, ya para ir terminando, un último ejemplo más. Este de aquí. I give you the round table. Come and sit. Tenemos de pronombre I, ese es nuestro sujeto, el verbo give y todo lo demás es un complemento. The round table. Para que sea pregunta, nuevamente. Como es verbo de acción, tenemos que escoger do o das. En este caso, ¿cuál sería? Con el pronombre I, do. Entonces, do I give you the round table? Negación, I do not give you the round table. Esto es prácticamente todo por ahora, mis pequeños de quinto A y B. Espero que les ayude mucho esta clase online. No va a ser nunca lo mismo, pero ustedes también recuerden que ya hemos practicado en clase y están súper listos para poder entender esto y muchas cosas más. Goodbye for now. Have a fantastic day.